¿Cuántas protogemas tenéis ahora mismo? Y sí, Furina, C2 de Furina, Xilonen, C2 de Xilonen, Xianyun o C2 de Xianyun, Varesa, la vaquita DPS, daño por sentones, o todo el meta de descendente. Bueno, y también viene Venti por ahí, Venti también viene, pero bueno. Nadie va a tirar por el pobre Arconte borracho. Señores, damas y caballeros, hoy en este vídeo vamos a ver cuánto merece la pena lo que va a venir consecutivamente en lo que falta de la 5.4 y la 5.5, que además viene bastante cargado, y en la 5.5 hay muchas protogemas de forma free to play, pero hay una gran decisión, y es que muchos y muchas de vosotros estáis pensando en la C2 de Furina y quizá arrancáis la 5.5 vacíos, a pesar de la gran publicidad que ha tenido Varesa con todo el hate hacia ella, y que eso ha hecho que mucha otra gran parte de los jugadores de Genshin digan ¡ah! Pues ahora me gusta más, por fastidiar a los que lloran. Así que dejar un buen like, una buena utilidad de Bennett, suscribiros, si soy, está pensando alguno, si soy con lo de Varesa. Suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, que aproveche si estáis comiendo, bienvenidos e invitados a los directos. Y vamos con la mayor decisión tuya como jugador de Genshin. Pues bien, empezamos con el banner de Furina, que viene con Wriothesley. En mi opinión, ya sabéis que he dicho en otros vídeos que Wriothesley no merece la pena, es un carry más del montón a día de hoy. Lo siento a quien le duela porque le gusta mucho el personaje y demás, pero quien realmente le gusta el personaje pero tiene los pies en el suelo sabe que es la realidad. Furina, No me digáis que no es bonito esto. AC0 es indispensable, mejor soporte del juego. Y luego la C1 y la C2, he hablado en otros vídeos de ella y en su build entraré mucho más al detalle. También hice una tier list de mejores C2 del juego, pero el resumen de Furina es que sí son importantes sus constelaciones y sí son de las mejores constelaciones C1 y C2 de todo el juego. Así que mucho cuidado con esto, y ahora entro en materia también de explicaros el resto de C1s y C2 para poder compararlas. Luego, en la 5.5 vienen Xilonen, Xianyun, Varesa y Venti. Venti, pues con Wriothesley. De hecho, Venti bastante peor y lo recomiendo menos todavía que Wriothesley. Pero aquí está el tema de Xianyun, Xilonen y Varesa. Vamos a empezar por Xianyun para hablar del tema de descendentes. Xianyun es un healer con overheal espectacularmente grande. Tiras una ulti y te has curado 10 veces todo tu equipo, y además luego dejas ticks de curación a todo el equipo. Bufa a los descendentes. Tiene y usa el cazador de dragones y puede usar tanto sets de sombra verde, que dependen también de la rotación y equipos, porque el sombra verde tiene un problemilla, y es que dura 10 segundos la bajar resistencias, y a día de hoy ya las rotaciones duran 15, 20 y bajar resistencias Xilonen misma puede hacerlo 15 segundos. Pero se puede jugar Son de Antaño, que es un set muy bueno, que muy poca gente usa, que Xianyun activa perfectamente y que te da unos stacks de daño infligido al personaje en campo, 8 para ser exactos, y es muchísimo. De hecho, recomiendo, si vas a jugar con Gaming, que lleves más Son de Antaño a que lleves Sombra Verde. ¿Qué tan fuerte es Xianyun ella en solitario? Pues bien, sí que es best in slot de permafrost de Ayaka, Furina, Xianyun, Shenhe, pero el permafrost ya sabéis la historia de siempre y lo he repetido en muchos vídeos. Sí que es muy buena segunda mejor opción como healer sin habilitar descendentes, por ejemplo en equipos de Neuvillette con Neuvillette, Furina, Xianyun, y luego un último personaje para que no sea healer en este caso, para habilitar retrocargados, como puede ser Fischl o Beidou, pero sobre todo Xianyun es best in slot de los descendentes, es decir, principalmente de Gaming, de Varesa y de Xiao. Gaming, simplemente hasta ahora, quien quería jugar a descendentes era un personaje, o es un personaje 4 estrellas, que es la única representación de un best in slot de Xianyun en los mejores equipos, en la tier list de equipos meta de mejores equipos de Genshin Impact actualmente. Pero Varesa pinta muy bien, aunque a la altura que estéis viendo este vídeo ha recibido un nerf en la beta. Le han subido el ataque base, pero han limitado bastante sus escalados, porque parecía que iba a hacer los mismos daños que Gaming sin derretir, sin hacer esa reacción tan fuerte que es el derretido. Y esto, siendo un 5 estrellas y pudiéndose llevar incluso en el futuro gente muy ballena, ya no solo C1, C2, sino 3, 4, 5 o hasta la C6, podía hacer que Varesa también rompiese un poco el juego. Y le han metido un pedazo de nerf para que quizá iguale o mejore a los carries electro, se proclame como la mejor carry electro a sentones, pero
que no rompa el juego y no se vaya directamente a ser el segundo o tercer mejor carry compitiendo con Newbileto o con Arlequino. Porque ya está bien del power creep. Imagino que es por eso y lo analizaremos. Pero Xianyun a C0 principalmente es para Gaming, para Varesa, y su C1 y su C2 solo te van a habilitar más daño en descendentes. De hecho, la C2 es mucho más daño, pero recordar que el bufo de Xianyun solo es para el daño de tu personaje que hace descendentes contra un enemigo. Es decir, un enemigo recibirá mucho más daño con el bufo de Xianyun, pero varios enemigos no reciben más daño en área. ¿Esto es peor o es mejor? Bueno, cada vez pone más abismos con un solo enemigo, así que no afecta tanto dentro de lo que cabe. Y Xianyun sí es muy buena en general, pero sobre todo es para descendentes. Tendría menos prioridad. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Varesa. Varesa os acabo de explicar el tema del nerf y efectivamente pinta que más o menos está posicionada entre el mejor equipo de Gaming y por encima de Clorinda y de Raiden. Sí, es un power creep electro en toda regla y va a ser el mejor carry electro, aparte de toda la polémica que ha tenido y toda la historia. ¿Y qué tan fuerte puede ser o cuánto merece la pena? Creo que el primer factor, Varesa es un personaje que destaca por no solo la polémica que ha formado, sino por su diseño. Es controversial, tiene otras medidas distintas y tiene un primer diseño nuevo en Genshin Impact de personaje femenino, y me refiero a lo que es el maniquí sobre el que programan. Y tiene una mecánica nueva que son los descendentes, pero bueno, han habilitado los sentones y ya está, les ha gustado mucho el tema de los sentones. Y es nuevo también, son descendentes pero de otra forma. Guiño, guiño. ¿Esto qué significa? Que número uno, te tiene que gustar, porque es muy característica Varesa, y si quieres que haga daño y demás, pero no te gusta ni el gameplay de descendentes, ni cómo es todo lo que se ha construido a nivel de diseño alrededor de Varesa, vas a frustrarte porque, como digo, tiene cosas que son controversiales, son cosas de estas que o las amas o las odias. Y luego, ¿cómo va a ser y cuánto va a merecer la pena como carry? Es pronto, pero va a ser algo cerrada, es decir, no va a ser como otros carries que a día de hoy combinan con un montón de personajes. Varesa es de descendentes, con lo cual ya empieza cerrándose entre comillas a Xianyun, aunque se puede jugar sin Xianyun. Es electro, así que se tiene que jugar o a monoelectro o a aggravate haciendo reacciones, o también a sobrecarga con Chebrus, pero también depende mucho de Yansan y no sabemos hasta qué punto pondrán a Yansan junto a Varesa. Espero que sí las pongan juntas para poder sacarlas. Y por último es de Natlan, y tiene un talento que si haces más de un burst noctámbulo gana 60% de ataque, es decir, que combina con Xilonen. Entonces, el monoelectro sería Varesa, Xilonen, Xianyun, Yansan, y lo mismo, pero jugando a Aggravate sería cambiando a Xilonen o a Xianyun, si no la tienes, por Nahida. O por Emily, pero principalmente Nahida. Entonces, Varesa es un poco cerrada, entre comillas, pues tal como lo era Gaming, que Gaming al final es para jugar Gaming, Furina, Xianyun Bennett, o en su defecto Gaming Citlali, que es el mejor equipo actual derritiendo, Xianyun Bennett. Y es verdad que en vez de Xianyun o Bennett puedes meter a Xilonen, pero siempre vas a preferir el equipo core. Entonces es un carry, es muy fuerte, es muy característica y llamativa, pero es un pelín limitada a descendentes. Y Xilonen, Phil, ¿realmente tú querías que el vídeo fuese Xilonen versus Furina? Mi respuesta es no, pero vosotros sí. Xilonen, ¿qué tan fuerte es? Como soporte es, junto a Furina, el mejor soporte del juego también. Serían, en mi opinión, el 1 y el 2 mejores soportes del juego actualmente. Cuando digo personajes del juego, que alguno dirá, pero tú dijiste que Mabuika. Mabuika es mejor personaje, no soporte. Personaje, porque además es el rol principal de PS. Junto a Furina. Pero si hablamos de soportes, Xilonen y Furina son los dos mejores soportes. Y en mi opinión, si hablamos de personajes, Mabuika, Furina y Xilonen son los 3 mejores personajes del juego. Xilonen C0 es indispensable. Y si no tienes protogemas, Furina C0, Xilonen C0 y ahorrar. Pero si ya tienes Furina y Xilonen, la C2 de Xilonen, que es la famosa C2, que aparte de darte 50% de daño infligido a los geos y te permite ya jugar correctamente a Xilonen con los geos, Ito o Navia principalmente, o Noel, te da
un bono de ataque a los piros, de vida a los hidros, de daño crítico a los críos y de reducción de cooldown y energía a los electros, habilitando también el mejor Raiden Hypercarry, cambiando la rotación de 18 a 15 segundos apenas. Así que la C2 de Xilonen, justo después de la de Furina, es de las mejores del juego. A partir de aquí, si te interesa el meta de descendentes, pues ya sería Varesa y Xianyun, C0, C0, o C2 de Xianyun, porque es soporte y te habilitaría también Gaming, y luego ya en última prioridad, constelaciones de Varesa, y luego ya, aparte totalmente, Venti y Grizzly. Por último diréis, Phil, pero ¿y las constelaciones de Varesa? Básicamente la C1 te da más daño en general, más ataque, más daño infligido en descendentes así muy fácil y te da una facilidad para explorar, al igual que la de Kinich, Mualani y el resto de personajes de Natlan. Y la C2, si recordáis en un vídeo donde expliqué el kit de Varesa, que estará por aquí, ir a verlo y muchas gracias por el cariño y por el apoyo, básicamente hace que, aparte de más daño, regeneras más energía, mucha más energía. Y eso hace que Varesa no tenga ese, digamos, problema de coste de energía que os conté en otros vídeos, sino que esa doble ulti que puedes tirar después de tu ulti normal dentro de la rotación, la puedes tirar mucho más fácilmente y ya no tengas que invertir tanto en recarga de energía, sino ya en mucho más daño, pues para que los sentones sean grandes. No sé si de 1 millón, pero de medio millón por lo menos creo que sí van a poder. Así que, poquito más. Este es el análisis de los personajes que van a venir y si merece la pena Furina o esperar, que esto es muy importante, y que recordéis que las posibilidades en Genshin son limitadas, que no hay tantas protogemas, que no farmeáis todo el mapa y que suele faltar, y que no todo el mundo, y sobre todo la comunidad de habla hispana, se permite el pay to wineo máximo, pero quien pueda, que saque todo lo que le guste y os traeré mucho contenido de Varesa y los sentones salvajes. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.